Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querida Andrea, ¿cómo estás? Un nuevo capítulo de 2 de 50, un nuevo Hola, amiga episodio. linda. Pues sí, un nuevo episodio y el de hoy va a estar genial. ¿Cómo están nuestras amigas, nuestras seguidoras, nuestros seguidores? Esperamos que estén súper bien, que esta semana vaya de lo mejor y hoy vamos a hablar de un tema que para mí en el último tiempo ha sido como algo revelador, podría ser, por algunas cosas que hemos ido viviendo, no sé. Pero dime tú, Sheila, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dinero y bienestar. ¿Cómo se relacionan? Creo que es un tema álgido para algunas personas, importante para todos, porque al final nuestra vida, queramos o no, tenemos que tener dinero para suplir nuestras necesidades básicas, pues el intercambio que existe en la actualidad y es algo que también nos afecta desde el punto de vista, queramos o no, nos puede afectar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista emocional, en todos los aspectos. Y sé que tú tendrás muchas cosas interesantes que contarnos, porque este año has hecho unos cambios en tu vida que tienen un basamento bien arraigado desde el punto de vista del dinero, pero visto de manera positiva. Sí, totalmente. De hecho, uno ve el dinero como, y si hablamos dinero y bienestar, ¿no? Uno generalmente ve en edades tempranas el dinero como alcanzar un estatus. Tengo que tener este dinero para poder ser feliz, para alcanzar esto. Y de esa manera pensar que eso me va a dar el bienestar. Pero Y la ya felicidad. ahora, con la edad que tenemos y la felicidad, exactamente. De hecho, muchas veces tú cuando eres muy joven o cuando le preguntas a gente joven sobre el éxito, ¿qué sería para ti el éxito? Tener dinero o cosas. ¿Y qué sería la felicidad? Justamente tener dinero para poder hacer cosas. Y necesariamente el dinero no te va a dar la felicidad. Sin embargo, el dinero sí te puede dar bienestar. Bienestar económico, ojo, que es otra cosa completamente distinta. Porque cuando lo vemos desde el punto de vista bienestar en general, no necesariamente el dinero te va a dar ese bienestar en general. Bienestar económico, sí. Y que ese bienestar económico te ayude a tener una cierta tranquilidad para tú poder desarrollar algunas otras cosas en la vida, pues obviamente que sí, pues también. Entonces por eso quisimos traer este episodio sobre el dinero y el bienestar. Y quiero hacer una reflexión en este caso con respecto al dinero. Porque el dinero es una herramienta transaccional, básicamente. Esas transacciones pueden ser para comprar las cosas que quieres, para comprarte la casa que quieres, para mantener el estilo de vida y de esa manera te va a dar un bienestar, pero un bienestar, como lo dije anteriormente, económico. No sé qué piensas. Bueno, yo ahí sí haría un matiz, porque sí siento que forma parte del bienestar integral por el hecho de que tú puedes adquirir ciertos servicios, como por ejemplo un seguro médico, un mejor seguro médico, y a no depender de una seguridad social para los países donde funcionen las seguridades sociales. Y eso te puede dar que calidad a la hora de tu atención sanitaria. Ahora, visto desde el punto de vista de prevención, si tienes esa disponibilidad de dinero, puedes comprar tus suplementos, pagar un gimnasio, tener más tiempo libre. Nos puede pagar nuestros hobbies o tener algunos hobbies en ese intercambio del que tú hablas. Y esas cosas, actividades o esos servicios en los cuales nosotros estamos haciendo esa transacción van a influir en nuestro bienestar integral. Visto de una manera directa, es tal cual como tú lo dices, pero yo pienso que de manera indirecta, tener esos recursos económicos también va a influir en nuestro bienestar integral. Obviamente, si nosotros lo sabemos gestionar, si nosotros realmente queremos que esas Ujú. cosas estén dentro de nuestras prioridades, porque también hay mucha gente que a lo mejor tiene esos recursos económicos y no los gestiona de esa manera. Compra cosas que Ujú. son vicios, o sea, lo malgasta. Entonces, bueno, bien gestionado, ¿no? Sí nos puede traer todos esos beneficios en nuestro bienestar integral. Así es. De hecho, el bienestar económico
te permite llegar a eso. Es el trampolín o es el paso a que tú puedas justamente, como tú bien dices, bien gestionado, poder tener otros beneficios que te ayuden a lograr ese bienestar. Ahora, no necesariamente te va a dar un bienestar emocional. No, No es la garantía, o sea, el tener dinero, el estar bien económicamente, no te garantiza el bienestar emocional. Hay cosas que uno necesita diferenciar en este caso. No necesariamente la riqueza te va a producir la salud mental que requieres o disminuir el estrés o garantizarte la felicidad. Porque de hecho, y aquí quiero llegar, hay gente que ve, como dijimos anteriormente, el dinero como la felicidad. Y sobre todo al principio, cuando uno está empezando a trabajar, uno ve cómo vas creciendo económicamente y piensas que eso es lo que te va a dar, o puedes pensar que eso es lo que te va a dar la felicidad. Y resulta que cuando llegas a tenerlo, probablemente te das cuenta en ese momento de que tienes un vacío, que pudiste haber llegado a un cierto nivel económico, tener un cierto bienestar económico, pero tienes un vacío y hasta no te encuentras, a pesar de estar bien, tener dinero en tu cuenta bancaria y poder acceder con ese dinero a diversas cosas. Entonces, yo diría que hay que entender el dinero como esa herramienta que te permite acceder a cosas que te pueden dar el bienestar, pero tienes que estar muy consciente de si realmente esas cosas son las que te van a hacer feliz, las que te van a llenar para tú realmente lograr ese bienestar. efectivamente, porque cuántas personas uno ve en las noticias o uno ve bueno, ahora en las redes sociales, personas que tienen muchísimo dinero, millonarios, personas que están en el top de las personas más ricas en el mundo, de las familias más ricas en el mundo, y como tú dices, con una inestabilidad emocional, o sea, y que luego dan hablan de sus vidas y cómo, por ejemplo, tienen coaches, hacen terapia y dicen, llegué a ser o llegué a tener tantísimo dinero y hablan de ese vacío que tú dices y luego vuelven como a tocar tierra, como a hacer esa introspección. Algunos enderezan el rumbo y otros lamentablemente no, ¿no? Y muchas veces terminan mal. O sea, tú dices, esta persona que tiene todo, pero terminan con la familia acabadas, o sea, divorciados, hijos enfrentados con padres, ¿sabes? Familias rotas, eh, en el trabajo o en sus empresas o en sus emporios, nadie los quiere. Entonces quedan también solos desde el punto de vista físico porque la persona al final luego va subiendo como en esa escala de tener más y más y más y al final se van quedando solos porque también viene esto de que las personas que se me acercan a mí vienen es por el interés, por todo este dinero que tengo. Totalmente. De hecho, ahí yo iría a esta parte de, a ver, la búsqueda de tener dinero y la búsqueda de tener más dinero. ¿Para qué lo quiero tener? Porque si no tiene un propósito claro, entonces es cuando puedes correr el riesgo de llegar a tenerlo y que sientas ese vacío. Pero también hay que ver la contraparte. El dinero al final te ayuda a disminuir el estrés por esa lucha continua del dinero para la subsistencia como tal. Sí, Entonces es un tema de, ok, yo necesito tener seguridad económica, en efecto, claro. necesito tener seguridad económica, pero ¿por qué? Porque también la falta de dinero y las preocupaciones financieras te van a traer una cantidad de problemas y te van a acarrear una cantidad de estrés, de conflictos, por ejemplo, conflictos con la pareja, dificultades para decidir ciertas cosas porque estás todo el tiempo con un estrés por lograr tener lo que requieres para cubrir tus gastos, etcétera. Entonces, al final también esa es la razón por la que mucha gente lo ve como el dinero te da el bienestar. Porque el dinero te da la posibilidad de cubrir todo lo que requieres para ya poder tener ese piso y estar tranquilo y empezar a construir riqueza.
que es otra cosa completamente diferente. El dinero como una herramienta para cubrir tus gastos, para tu planificación, para poder ahorrar, para tener esa sensación de estabilidad, a el dinero para construir riqueza, que es otra cosa completamente distinta. Y esa es otra parte que también me ha tocado ver en este momento, que es algo completamente distinto, porque en Latinoamérica uno crece con esa búsqueda de tener más para poder lograr la estabilidad, porque es un desafío en nuestros países. Pero cuando tú tienes contacto con otras culturas, también están en esa carrera por crear riqueza, pero ya lo ven como desde otro punto de vista. Y de hecho, con respecto a eso, ayer justamente estuve en una charla donde yo hablaba de los beneficios invisibles en temas de small business, y la persona que daba la charla después de mí, que daba su charla después de mí, hablaba justamente sobre los planes de retiro como un tema de beneficio económico que te va a dar bienestar a futuro. Aquí voy a rescatar varias cosas de lo que has mencionado, lo de la riqueza para qué, y yo le agregaría a costa de qué. Porque en el camino te vas llevando gente, vas quebrando tus valores, tus límites por querer más. Y entonces, eso hablando un poco del que tiene mucho, que bueno, nosotras no estamos ahorita allí, pero para allá vamos. Y es, ¿qué vacío estás llenando de querer como que acumular más, como tú dices, sin un propósito? De que quiero más, de que quiero más, de que quiero más sin ese propósito, sino simplemente de querer más, entonces ahí también es de preguntarse, bueno, pero ¿qué vacío estás llenando de tu pasado, de tu niñez o de tu vida que quieres suplir con el dinero? Esa es una parte, ¿no? Y luego lo que tú mencionabas de que se necesita lo básico, yo diría lo básico y un poquito más, lo necesario para tener una vida tranquila, cómoda. Hay una coach muy famosa que dice, Margarita Pasos, que no, ella no tenía suficiente cheque para el final del mes, algo así, ¿no? Ella hace un juego de palabras, ¿no? Ujú. De que no le llegaba al extremo de no tener, es duro, es difícil. Y menciono esto por lo de también lo de la rueda del hámster, de el producir un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, lo que sea, que se ve mucho allá en Norteamérica, donde tú estás ahora, para poder llegar a fin de mes, pero porque también no solamente está supliendo las necesidades básicas, sino que es un sistema que es altamente consumista y al final muchas veces estás gastando en cosas que sin una buena planificación, que ya lo mencionaste, sin una buena organización de qué es lo que quiero, para dónde voy, cuáles son mis metas financieras y qué realmente quiero yo desde el punto de vista financiero para mi vida, para la de mi familia, al final gastas a diestras y siniestras y dices, bueno, ¿y qué se me hizo el dinero? Se me fue pues como sal en agua. Y es porque entonces también falta toda esa parte de la planificación, y sumo una palabra adicional para que no se me vaya, y porque tú sumaste la palabra riqueza y ahora yo sumo lo que es la palabra prosperidad, que es muchísimo más amplia y que esa parte de prosperidad me puede abarcar la parte del dinero, pero al final te suma otras cosas, porque tú también haces que tu negocio con el que tú estás generando un servicio o estás generando un producto, cuando tú tienes un negocio próspero, no solamente vas a tener asociado un ingreso financiero, vas a tener asociado a lo mejor una riqueza, sino que también tú estás irradiando eso a tus trabajadores, a tus proveedores. Creo que abarca otras cosas que no es solamente el papel moneda. No, no sé qué piensas tú. Y Sí. Sí, de hecho, fíjate tú que hablando de eso, de prosperidad como tal, se me vino nuevamente porque tengo muchas ideas con respecto a este tema y estoy tratando de organizarlas. Lo primero, rescatando lo que tú dices de que estamos en una rueda de hámster tratando de producir. Me vino el recuerdo de cuando yo me divorcié del papá de mi hija. Yo estaba en esa rueda de hámster por producir para poder suplir todo lo que quería suplir en el hogar. Y allí yo sí puedo decir que mi experiencia fue la de tener que dejarla a ella
y tener que dejar de pasar tiempo con ella y dedicarle como otras mamás le podían dedicar a sus hijos, asistiendo a incluso actos del colegio, por estar en esa rueda de hámster de producir dinero. Entonces ya lo que les trataba de dar era el poquito tiempo de calidad porque yo estaba metida en eso de producir, producir, producir. Y adicionalmente, luego también rescato esto otro que tú mencionas de la planificación financiera que uno puede tener en el hogar, porque muchas veces, y es cierto, aquí en Estados Unidos se ve mucho el tema del consumismo, pero en Latinoamérica la gente tampoco planifica. Tal vez no consume tanto, pero tampoco planifica. Y algo que también se vive mucho en Latinoamérica es el gastar más para poder mostrar el estatus en el que quieras estar. Y eso obviamente te lleva a descompensar todo un tema presupuestario en el hogar. Entonces, son como muchas vertientes que se manejan, en este caso con respecto a la relación con el dinero, lo que estás llevando a cabo, a lo que estás planificando para luego poder tener un futuro mejor. Y ahí voy con el otro punto. Latinoamérica no nos preparan para retirarnos. Como que vamos a trabajar toda la vida, como que nosotros somos invencibles, nunca nos va a pasar absolutamente nada y no vemos a futuro, no vemos que nosotros vamos a tener 50, 60, 70 y a ver hasta qué momento de la vida tú vas a estar en esa carrera de producir. Sí hay algunas personas que obviamente van adquiriendo cosas, patrimonios, que generalmente eso es patrimonio, que es lo que sienten que les va a dar estabilidad a futuro, pero no ven más allá. Yo no creo, no puedo hablar de estadísticas realmente, pero yo no creo que sean muchas las personas que en Latinoamérica piensan en el plan de retiro, en el ahorro futuro, en la inversión, sino que generalmente lo que pensamos es tener la casa, eso nos va a dar estabilidad y más que eso luego el negocio, si es que estás teniendo un negocio o tu carrera profesional que vas desarrollando y que eso de alguna manera te puede permitir tener ahorros. Pero no nos educan para pensar en que el dinero va perdiendo valor y que yo puedo estar ahorrando y sin embargo, ese ahorro que pueda tener en X cantidad de años no va a significar prácticamente nada por el valor que haya perdido el dinero. Y en el caso de nuestros países latinoamericanos, o sea, con la conversión de moneda, los cambios de gobierno, sistemas económicos inestables, etcétera, aún más la relación con el dinero, ¿cómo logras el bienestar? Y es que eso está siendo ahora tan evidente con las personas de la tercera edad, por ejemplo, en Venezuela, pues, por el hecho de que hace unos 20, 30 años atrás la persona trabajaba toda la vida, como tú dices, se jubilaba, tenía su jubilación y era una jubilación digna con la cual podía vivir, ¿no? A lo mejor no se podía dar grandes lujos y sin pensar mucho más allá, porque no tenemos esa cultura, como tú dices, del plan de retiro, de hacer una inversión para cuando ya tengamos una edad en que no vayamos a trabajar, no había esa educación. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años? Que las personas de la tercera edad ya no tienen la jubilación y que pudieron haber invertido en una casa, entonces tienen un techo, pero que al final en estas edades donde ellos deberían estar viviendo de esas inversiones, viviendo de esos planes de retiro o viviendo de su jubilación bien merecida, pues no está. Entonces, claro, ya con las edades que nosotros tenemos, si estamos pensando en eso, porque incluso a los que nos tocó migrar, en los países donde estamos ya no nos va a tocar tampoco una jubilación decente y hay que buscar, como tú dices, ese plan de retiro, o sea, un plan B, un plan C, para garantizar nuestra vejez para cuando nos estemos retirando. Y ahí te pregunto, como mujeres, ¿cómo pensamos en este caso, en este tema de bienestar financiero? ¿Qué tanto la mujer ha pensado y se ha preparado para tener un bienestar financiero? ¿O lo ha dejado todo a manos del esposo, en manos de la pareja? ¿O ha pensado que el matrimonio va a ser para toda la vida? En algún momento el matrimonio se rompe y te ves así como que, ¿y ahora? Entonces, ¿qué tanto nosotras como mujeres, si lo llevamos a este plano femenino,
hemos tenido la conciencia, hemos pensado o las generaciones que vienen, están pensando desde ese punto de vista de cómo deben relacionarse con el dinero. Ese es otro tema. ¿Ok? ¿Por qué? La relación con el dinero también es un tema que nos puede llevar a la prosperidad o no. No sé qué piensas tú. De lo primero que hablaste, de nosotras como mujeres, te tengo de todos los casos, pero quiero iniciar con el tema de que para la edad que nosotras tenemos, realmente el cómo lo veían nuestros padres o nuestros abuelos, era una energía, no sé si no me estoy poniendo muy holística, pero era una energía como más masculina. El hombre era el El proveedor. Yo vengo de, o sea, mis padres se divorciaron siendo yo muy niña y mi mamá también, así como tú hiciste con tu hija, mi mamá también se tuvo que hacer cargo de muchas responsabilidades económicas en este nuevo hogar ya de padres divorciados. Yo tengo ese ejemplo. Si nos vamos a lo mejor, para cuando nosotras éramos niñas, la mayoría de nuestros compañeras o compañeros de clase, sus padres estaban casados y el que llevaba en general la economía familiar era el hombre. Ujú. Y era cuando la mujer se divorciaba, cuando de cierta manera tenía que asumir nuevas responsabilidades desde el punto de vista económico. Y no era tan fácil en ese momento por lo mismo, por esa estabilidad que daba el matrimonio y todo esto. Y se me viene ahora un recuerdo de que yo una vez le dije a una de mis comadres, que en estos días ella me lo volvió a parafrasear, que me dijo, yo me acuerdo tanto de ti cuando 10 15 años atrás tú me dijiste que cuando una pareja se divorciaba, disminuía su calidad de vida entre un 40 hasta un 70%, dependiendo obviamente de la economía familiar, de la cantidad de propiedades que tuvieran, de los ahorros, hasta que vuelve a alcanzar un punto de equilibrio. Y yo debo decirlo, a mí no me dieron educación financiera, yo creo que a nadie le dan educación financiera cuando estudia, tampoco te incentivan a que tú tengas tu propio negocio, sino que tú trabajas a alguien y ya está. Y eso yo creo que también a nosotros nos limita mucho. Y sobre todo a nosotras las mujeres, porque siempre el hombre tiene más como esa chispa, el que le gustan los negocios, pero nosotras las mujeres quizás somos más temerosas, no todas, con respecto a lo de arriesgarse, ¿no? Desde el punto de vista del dinero. Entonces yo sí puedo decir que, por ejemplo, en mi matrimonio, en mi familia, siempre mi esposo es el que lleva un poco más el hecho de las decisiones, de lo que tiene que ver con el dinero. Pero por yo no tener tampoco a lo mejor las suficientes herramientas para decir, mira, no, es mejor a lo mejor invertir en esto otro, esto no me parece bien. Y si yo realmente no tengo los elementos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista em, de coherente, o sea, ¿cómo voy a decir, no, no es porque no, porque yo no quiero, no, o porque yo tengo un feeling? Sí, que puedas tener tal vez no el conocimiento técnico, pero sí la información, ¿no? De cómo eso te puede ayudar, de qué es lo que deberían hacer, qué deberían tomar en cuenta. Sí es cierto que anteriormente era de esa manera, pero también en nuestra época, independientemente de que trabajáramos y todo, nosotros también queríamos confiar en que la otra persona podía llevar eso adelante. A mí particularmente me pasó y económicamente yo salí con las tablas en la cabeza en todos los casos. De hecho, el último caso fue el peor de todos, porque ya yo tenía un departamento, por el tema de la nueva relación, yo lo vendí para construir algo en conjunto y fue el error más grave que he cometido en mi vida, porque lo que ya yo había construido lo llevé a que Era tu fuese patrimonio. era mi patrimonio, lo llevé a que fuese parte de la construcción de un patrimonio en común que me jugó totalmente en contra y hasta el punto que me quedé sin nada. Entonces, muchas veces nosotras como mujeres no nos preparamos adecuadamente para ese tipo de cosas y más aún si no tenemos un soporte familiar, porque hay algunas de las mujeres que nos pueden estar escuchando que pueden identificarse con eso, como van a ver otras que de repente tuvieron el soporte familiar y de alguna manera lo que pudieron construir luego también fue gracias a lo que pudieron construir los padres. Pero en el caso mío particularmente no, y en el caso tuyo
apoyo, tampoco. Nos tocó empezar a construir. Y en mi caso, a raíz de las malas decisiones desde el punto de vista personal, me llevaron realmente a la quiebra al llegar un punto en mi vida en el cual yo realmente de todo lo que pude haber tenido, llegué a no tener absolutamente nada. Sí, y debo decir que mi esposo y yo somos contemporáneos. A él tampoco le dieron educación financiera, pero de cierta manera, como él me dice, pues no, o sea, a mí me tocó sí o sí, por verse como la cabeza de la familia, el proveedor y el que, bueno, este es el rol que yo estoy asumiendo y realmente, gracias a Dios, nos ha ido bien en ese sentido y nuestro patrimonio es el patrimonio de esta sociedad, pero personas que tienen muchos años de casada y luego se divorcian y al final, obviamente, ese patrimonio se tiene que dividir y al final, en el caso de la mujer que ha delegado eso en el hombre, queda en ese limbo que tú dices. ¿Y ahora qué hago yo? De hecho, exactamente. De hecho, tengo un caso aquí en Estados Unidos, una persona que conozco que tiene 50 y tantos años, después de 30 y tantos, 35 años de matrimonio, se separa y la verdad es que ella tenía una posición privilegiada porque el esposo trabajaba en estas compañías de petróleo. Y en el momento en el que se divorcia, a ella le queda un patrimonio. Ella estudió arte, pero hoy en día está como asistente en una escuela. Entonces, obviamente, los ingresos que tienen ya no son tantos. Tiene algo de patrimonio, pero no tiene educación financiera. Y el otro día me llamó para preguntarme justamente si le podía referir a alguien para que la ayudara desde ese punto de vista de programación financiera, porque tiene un despelote realmente entre lo que le ingresa y lo que gasta. Y qué es lo que debería hacer con aquello que tiene como patrimonio que, ojo, no tiene casa, está arrendando, porque la casa le hicieron split, la vendieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Cómo se le podría ayudar para lograr tener esa guía de educación financiera y entender cómo puede manejar de mejor manera el dinero para poder garantizar su vejez? Porque fácilmente puede tener 15 años por delante. 20 años por delante. Entonces, es todo un tema de puede tener el dinero, pero en este momento ella no tiene bienestar, porque, ok, tiene sus ingresos, está relativamente bien económicamente, pero al final está estresada porque necesita continuar produciendo, tiene algún dinero que no sabe cómo manejarlo, está gastando excesivamente y eso le está empezando a generar un estrés porque siente que el dinero se le diluye en las manos porque no tiene un control, está llevando una vida como la que llevaba anteriormente, donde no se tenía que preocupar porque el marido era el que pagaba las tarjetas de crédito. Claro. Y allá en los Estados Unidos, el tema de las tarjetas de crédito, bueno, en los Estados Unidos, yo creo que en cualquier parte del mundo, ¿no? Gastar más de lo que tienes, todo va a la tarjeta de crédito, pero después tú tienes que pagar la tarjeta de crédito con los intereses. Y en los Estados Unidos hay otro tema que entra dentro de eso de la planificación, no sé si tu amiga tiene, pero el hecho de que cuando tienes hijos, que quieres que tus hijos vayan a la universidad, tengo yo entendido que desde que el bebé nace, ya ellos dicen, bueno, tenemos que abrir un fondo para ir reuniendo para cuando vaya a la universidad. Si lo haces para eso, ¿por qué no empezar a pensar? Y te lo digo a ti y me lo estoy diciendo a mí, ¿por qué no hacerlo con lo del plan de retiro? Esas son cosas que yo con la edad que tengo o sea, mi esposo y yo no las hemos planteado y las hemos conversado, o sea, ¿qué queremos para estos próximos años o cuando ya estemos en la tercera edad? O sea, yo creo que esta edad es como un punto de quiebre para todo eso. Totalmente, porque primero, quieres ahorrar, continuar ahorrando porque no sabes qué es lo que pueda suceder. Tienes un sistema de compensación en este momento que te lo da o el que tengas un negocio o que tengas una profesión. Pero a ver, ¿cuánto tiempo más lo voy a tener? Adicionalmente, el control financiero, presupuestario, cómo gastar sin culpa, entendiendo hasta dónde puedes, ¿ok? Y si eso realmente te va a dar ese bienestar o vas a estar continuamente con un temor de que tengo que ahorrar, llega a hacerse enfermizo y que entonces no te va a dar ese bienestar mental. Empieza este tema de cómo me relaciono con el dinero. Me relaciono desde la energía de prosperidad o me relaciono con el dinero desde la energía de
angustia de la carencia, que me da miedo no tener. Cuando piensas en eso, porque realmente tú puedes ir acumulando, tú puedes ir ahorrando, pero el dinero en el tiempo pierde valor y más aún en países latinoamericanos. Entonces, ¿cómo hacer en este caso para que eso que estás ahorrando realmente te funcione para lo que tú requieres a futuro y no ser carga para tus hijos, sino que realmente lo que tú lograste construir te permita mantener el bienestar que pudiste haber ganado para que te acompañe durante los años en los cuales ya no puedas producir de la misma manera? Creo que tenemos, y nosotras como mujeres aún más, tenemos que revisar cómo estamos conceptuando ese dinero y bienestar. Tenemos que verificar qué es lo que vamos a hacer en el futuro y cómo lo vamos a hacer y cuáles serían las herramientas para eso. Que luego podemos hablar del tema de cuáles serían las herramientas. Sí, nos tienes que contar porque tú has estudiado últimamente mucho de eso. Y creo que también soltar ese miedo y hacernos cargo, independientemente de cuál sea nuestra situación ahorita, si estamos asalariados, si con un negocio, en el caso de las familias, si estamos solas, si estamos con una pareja, pero no estamos casados, o sea, creo que el Ujú. hacernos cargo, indiferentemente de todo eso. Así como nos hemos empoderado en otras áreas de nuestra vida, pues creo que en esto es justo y necesario. Y yo quería hacer un inciso para que todo el mundo sepa que somos dos de más de 50. Y yo sigo Ya todo el mundo lo sabe. bueno, pero este va a ser un comentario que va a hacer honor a eso. Que es que yo sigo a Xavier Serviá, el que era el Menudo. Ujú. Yo era súper fan de Menudo y de todos los Menudos él era como mi preferido. Y sabes, me dio como un shock cuando yo lo encontré en este programa que él tiene pues, Ajá. en CNN. Después me enteré de todo lo que él había pasado luego de su vida, de que estudió ciencias económicas o no sé qué título tendrá, pero lo sigo, ¿no? Porque realmente ahí como él hay muchísimas otras personas pues que ahora están en las redes, que da pues todos estos tips, da toda esta información tan importante y desde el punto de vista del manejo de nuestros recursos. Pero bueno, me dio como como un cortocircuito. Y de verdad que es súper valioso todo lo que él comenta, ¿no? Tanto en su programa y ahora está en las redes sociales por todas partes. Yo no era fan de Menudo, sí era fan de CNN y cuando él entra a hablar de la parte económica y de su punto de vista y asesoría, de hecho, él tiene servicios de asesoría personalizada también. Y rescatando lo que te comentaba de la charla de ayer, justamente este financiero que le tocaba dar la charla después de mí, les ponía un ejemplo sobre tú tienes posibilidades de colocar tu dinero, y esto se lo voy a decir a las mujeres directamente. Tú tienes posibilidades de colocar tu dinero en lo que en Latinoamérica se conoce como plazo fijo y aquí en Estados Unidos se conoce como CDs, donde tú colocas un dinero a un determinado periodo de tiempo con una tasa porcentual que va ganando cierta cantidad. O puedes tener estos recursos de ahorro programado para luego poder tener una determinada cantidad después de 10, 15 años X. Y él ponía ayer justamente esos ejercicios y cuánto era el tiempo en el cual iba a tomar duplicar la cantidad que colocaras. Y la cara de la gente cuando veía ese ejercicio y la diferencia de invertir en la bolsa a través de herramientas que hoy están a la mano sobre educación financiera. Obviamente él como financiero tendría la cuenta para con lo que tú le dieras para que te la manejara y de esa manera poder invertir con unos porcentajes de crecimiento mayores que los que te pudiese dar cualquiera de estos recursos bancarios, ¿ok? Que se tienen y a la gente se les abría los ojos. Te estoy hablando de había hombres y mujeres y sobre todo a las mujeres se les abrían los ojos, mujeres de 20, 30, 40, 50 años, viendo cómo había una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y él justamente mencionaba de la pérdida del valor del dólar. Y nosotros en los países latinoamericanos vemos el dólar como la moneda dura. Entonces imagínate.
El dólar es la moneda dura. Todo el mundo quiere tratar de ahorrar en dólares y no todo el mundo ahorra en dólares. La gente en muchos países ahorra en su propia moneda. Y adicionalmente, súmale a eso otro factor, que es que el dólar también está perdiendo valor, porque lo que tú comprabas con $1 hace 10 años, no lo compras ahora. De hecho, te voy a poner un ejemplo, Dollar Tree, la cadena esta Dollar Tree, donde todo lo conseguías en $1. Ahora no. Ahora tú vas a Dollar Tree y no hay nada. Ahora es como 5, algunos paquetitos de dulces, galletas que puedes conseguir en $1 y tanto, $2, pero que tú digas todo debajo de $1. No, eso no es así. De hecho, te voy a dar otro inciso súper cómico, que es más bien una anécdota. En la familia de mi esposo, para finales de año, siempre tienen como costumbre que se reúna la familia, pero ellos no acostumbran a dar regalos costosos por Navidad, sino más bien hacer un tema de intercambio con un monto pequeño para que la gente no gaste tanto. Y generalmente vamos a un compartir 4 o 5 días juntos, hacemos diferentes juegos y estos diferentes juegos tienen premios. Entonces, la primera vez que yo voy a uno de estos, me dice mi cuñada, para los juegos lo que necesitamos es que tú te traigas 5 cosas que te vas a Dollar Tree y las compras y Tim se traiga otras 5 cosas también. No se vayan a gastar en ningún otro lado, porque la idea no es gastar mucho dinero, sino pasar un rato agradable. Me voy a Dollar Tree con Tim. 10 cositos que compramos, nos gastamos $30. Entonces te das cuenta de que ya no existe nada que cueste $1. Eso es una demostración de que el valor del dólar también está disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Por la inflación, que también aquí en Estados Unidos existe. Claro, y hay inflación en todas partes, Andrea, porque ahora mismo que estoy en España y que yo viví aquí hace 10 años, es impresionante la diferencia de con lo que tú hacías mercado hace 10 años a con lo que necesitas para hacer mercado ahora. O sea, que esa inflación o esa disminución del valor de la moneda, no estamos hablando que solamente es el dólar, es el euro. Y es un fenómeno que ha ocurrido a nivel mundial. Y ahí te pregunto, ¿qué podemos hacer nosotras de manera individual? Tú que ahora estos últimos meses o este último año has estado tan metida y has estado trabajando y estudiando acerca de esto. Invertir, amiga. Y invertir no es invertir en una casa. ¿Ok? Porque invertir en tu techo para poder estar con un techo seguro, ¿ok? Y tener estabilidad. Pero invertir en algo que te produzca un interés mayor que el interés que se produce normalmente en los bancos con este tipo de recursos financieros que tienen los bancos, o invertir en algo que te permita tener una tasa de crecimiento mayor que la tasa de crecimiento de la inflación agregada. Y cuando hablo de la inflación agregada, es la suma de la inflación de los últimos 10 años. Hoy en día, estadísticamente, y aquí en Estados Unidos, la tasa de inflación agregada está en el 28% acumulada a este Imagínate. año. Entonces, lo que se dice es que tienes que invertir en algo que te genere más de un 30 o un 35% para no perder el valor de tu dinero. Yo particularmente, al entrar en este mundo americano, me di cuenta de que los americanos hacen su plan de retiro desde que empiezan a trabajar. Y en ese plan de retiro tienen diferentes formas. Se me fue ahorita el nombre, pero tienen como su esquema de retiro convencional, ¿ok? Que lo tienen todos los que trabajan, ya trabajes de manera Como las independiente, jubilaciones de nuestros que países. vas aportando, vas haciendo aportes mensualmente. Luego hay otra herramienta de esos que se llama AIRA, que es independientemente de esta, pero aquí todo está afectado por taxes. Entonces, para que disminuya la afectación de taxes, hay diferentes herramientas financieras también. Y adicionalmente a eso, la mayoría de los americanos piensan también en una parte en inversión en bonos, en bolsa, que generalmente te lo maneja gente como el chico que daba la charla ayer,
especialistas financieros. Acá hay muchas oficinas de especialistas financieros que te manejan tu cuenta, ¿ok? Pero obviamente ellos, de lo que tú generes en la anualidad, te van a quitar un porcentaje por manejar tu dinero en inversiones que te permitan tener réditos a final de año. Yo particularmente tuve la oportunidad de que a finales del año pasado me presentaran a una persona que tiene una escuela para que la gente aprenda a invertir en bolsa. Y en esta escuela ella tiene dos tipos de programas en los cuales te presenta uno que es como ella le llama un plan de retiro asegurado, que realmente es como una forma de invertir en bolsa donde puedes ir multiplicando tu dinero en 10 años, en 15 años, de una manera ordenada donde vas invirtiendo mensualmente o bimensual o trimestral, dependiendo de lo que tú quieras lograr, pero la cuenta la manejas tú. O sea, tú misma abres tu cuenta de inversión y tú misma la controlas. Ellos en la educación que te dan, lo que te van diciendo es qué es lo que tienes que hacer, cómo moverte en eso y vas teniendo la asesoría de parte de ellos. Y hay otro programa que ellos tienen que ya no es a tan largo plazo, sino más a mediano plazo, donde también te van diciendo, mira, puedes invertir en estas acciones, eso te va a garantizar en un periodo de tiempo de tanto, hasta que llegue a tanto, entonces te van llevando hasta cierto punto de la mano para que tú puedas hacer ese tipo de inversiones. Pero también necesitas tener la mentalidad de inversor. ¿Y cuál es la mentalidad de inversor? La mentalidad donde hoy inviertes, pero puede que haya fluctuaciones y no te Claro. tienes que asustar por esas fluctuaciones porque tú vas siguiendo una meta a mediano plazo o una meta a largo plazo, que es algo completamente diferente a lo que mucha gente hoy maneja con el tema de trading, donde están todo el día en compra, vende, compra, vende, compra, vende. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es un tema mucho más, hasta cierto punto, seguro y mucho más consistente. Yo he tenido oportunidad ya de hacerlo durante este año. Todo va a depender, vas a ganar obviamente en base a la cantidad que vayas a invertir, pero sí puedo decir abiertamente de que sí logras el resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mentalidad con respecto al bienestar financiero para que de esa manera podamos tener la tranquilidad en este momento y a futuro. Yo he visto casos de gente que así como yo, en algún momento de su vida se ha quedado sin nada y ha tenido que empezar a construir en una etapa de su vida donde ya no era la etapa temprana. Y una de las cosas que hoy en día estoy haciendo es el foco financiero. Mi hija desde ya está haciendo todo lo que yo debía haber hecho hace 20 años o 30 años atrás. Justamente ¿por qué? Porque yo quiero que ella tenga un mejor futuro. Claro, es que esa información es valiosa para las personas o para las mujeres de todas las edades. Yo pienso que es lo que tú dices, en otras sociedades, incluyendo la de los Estados Unidos, desde muy jóvenes ya empiezan a plantearse eso y está como en la estructura familiar. Tú hablabas de que, por ejemplo, Xavier servía a esas asesorías, pero a lo mejor no está al alcance de muchas personas que puedan a lo mejor acudir a una asesoría con él o de cualquier otra persona que ya esté en un nivel alto y que a lo mejor sus servicios sean muy costosos. Entonces, ¿cómo distinguir también? Porque da miedo de que tú digas, bueno, sí, tengo una pequeña cantidad, porque yo creo que también hay que romper como ese esquema de que tú necesitas miles de dólares o de euros para invertir. O sea, puedes comenzar con pequeñísimas cantidades, eso es lo que yo he leído, y pero de ese miedo, porque también me ha tocado personas muy cerca, que con eso del querer invertir, hacer esos primeros pasos de inversión, han caído en estafas, han Ujú. robado su dinero, se buscan esos asesores, a alguien que te maneja las cuentas y al final la persona pierde todo su dinero. Entonces da miedo de algo que no conocemos. Como tú dices, invertir en bolsa, bueno, porque comprar una vivienda, ya eso obviamente es algo que en algún momento o lo hemos tenido que hacer o hemos intentado hacerlo o ya sabemos cómo se maneja. Ya lo otro, el no conocer a nadie, el no conocer nada, da más miedo aún. Alguien me va a manejar Sí. mi dinero. Esta opción que tú tomaste es muy buena porque al final eres tú la que estás manejando, la que estás haciendo todo y te están educando financieramente
pero es un proceso y lo que tú dices del trading, ¿no? O sea, ahora mismo todo el mundo quiere las cosas en la inmediatez, incluyendo lo que tiene que ver con el bienestar financiero o el económico. Mm, Entonces, la realidad ujú. es que uno huye rápidamente de todas esas ofertas que oigan por las redes sociales o todas esas propagandas, esas publicidades que salen de que yo te enseño y en 2 días y en 3 meses y tal. Uno le huye porque ya uno sabe que eso no es así. Sí, por supuesto, a todo el mundo le tiene que dar angustia, es normal porque te cuesta lograr tener ese dinero, ha sido resultado de un esfuerzo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer siempre es, tanto hombres como mujeres, si no sabemos, es entender lo que significa planificación financiera. Y buscar en este caso a alguien con un background que tú lo puedas validar para que te enseñe manejo financiero, manejo de tu propio presupuesto, tarjetas de crédito, por ejemplo. Aquí hay gente que te asesora sobre cómo construir tu crédito de la manera adecuada. Todo ese tipo de cosas no te las enseñan ni siquiera cuando haces un MBA, porque vamos a estar claros, no te lo enseñan a menos que tú estudies algo que tenga que ver con inversión financiera. Claro. Del resto no hay, en ninguna universidad te enseñan de eso. Lo primero que necesitas es seleccionar a ver quién te puede ayudar desde ese punto de vista para que entiendas cómo armar tu presupuesto personal y sobre todo, como dicen los judíos, es antes de gastar, yo lo primero que tengo que hacer es saco mi parte para ahorro, saco mi parte para invertir y con lo que me queda cubro mis gastos. Entonces, fíjate que ya por allí la perspectiva es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a gasto y si me queda ahorro, que es algo completamente diferente. Al hacerlo distinto, al decir, ok, yo de esto, de hecho, hablan de todo lo que te entra, la regla debería ser 30-20 y lo demás. Entonces, 30% para ahorro, 20% para inversión y lo demás es para cubrir tus gastos. Entonces, cuando tú lo haces de esa manera, ese otro 50% que es para cubrir tus gastos, tú empiezas a tener un estilo de vida en base a ese 50%, no en base al 100. Tú puedes tomar la decisión de decir, a ver, voy a ahorrar, no va a ser 30-20, va a ser 10-20, ¿ok? Y el 70 que me queda va a ser lo que va a cubrir mis gastos y en base a eso voy a distribuir. Pero al final la idea es programarte para siempre tener una parte que sea de ahorro y una parte que sea de inversión. Y esa parte de inversión, colocar algo que te permita tener una mayor tranquilidad, que puede ser, mira, no voy a invertir todo en bolsa, voy a invertir una parte en un CD, por ejemplo, en un plazo fijo que no me va a ganar tanto interés, pero tal vez me voy a sentir más tranquila y la otra parte la voy a invertir donde pueda lograr mayores réditos que los que pueda lograr con esta inflación agregada. Y allí lo que te va a dar mayor porcentaje de ganancias siempre va a ser inversión en bolsa. Que lo puedas hacer a través de un financiero, le tienes que delegar, tienes que ver cuál es su background para que realmente no sea de este tipo de personas que, como tú bien dices, te ofrecen el oro y el moro, ¿ok? Porque eso no va a ser así. Y tienes que entender que va a ser en un proceso de poco a poco, de construcción de riqueza poco a poco. Y cuando me refiero de construcción de riqueza, no me refiero a construcción de 10 millones de dólares, porque la riqueza es todo aquello que tú puedes generar más que el día de mañana te va a permitir poder tener una vida holgada. Pero particularmente en este caso, en el que a mí me dio mucha confianza, primero porque me la estaban refiriendo. ¿Ok? Y ya tiene 5 años de haber construido su empresa y de estar asesorando gente. Y aparte de que me la refirieron, una vez que conversamos, me dio mucha tranquilidad la metodología que tiene. Y sobre todo el hecho de yo te ayudo a abrir tu cuenta de inversión, pero tu cuenta de inversión la manejas tú. ¿Y por qué? Que era parte de lo que ella me decía, porque yo no tengo que tener la responsabilidad de tu dinero. La responsabilidad de tu dinero la tienes que tener tú porque tú eres la que vas a invertir. Entonces es como es otra manera de verlo. Pero Sí. básicamente
La idea no es promocionarles esto, la idea es ayudar a que la gente entienda lo que significa el bienestar, porque hacer esta construcción de bienestar económico te va a llevar a tener un bienestar integral. Sí, y es que no es hacerle publicidad a nadie porque realmente tú tienes muchos años trabajando, haciendo planes estratégicos de negocio. Dentro del plan estratégico está la planificación financiera y que tú misma, Ujú. de cierta manera, has cambiado tu esquema y le has dado apertura a esto. O sea que tampoco hay edad para que nosotras, desde el punto de vista financiero, demos como ese salto o hagamos ese cambio. A mí me hace falta muchísimo en ese sentido. Lo tenemos que hacernos cargo de ese tipo de decisiones y también de educarnos, así como nos educamos en otras cosas que no lo tuvimos dentro de la educación formal, pues también tomar las riendas de eso y tomar conciencia. Siempre aquí hemos hablado de tomar conciencia de las cosas. ¿Cómo estoy gastando en mi dinero? ¿En qué lo estoy gastando? ¿Realmente soy o no soy próspera? ¿Tengo o no tengo riqueza? Y sin hablar de otra vez ni de miles ni de millones, porque no lo medimos en eso. Ujú. Lo que tú dices, ajá, tengo todo lo que necesito, pero tengo las tarjetas hasta el tope. ¿Tienes o no tienes? ¿Estás generando o no estás generando? ¿O realmente estás en una posición de bienestar económica? Entonces yo creo que son cosas que podemos dejar ahí en la palestra para que nos hagamos estas preguntas necesarias. Algo que yo no quería dejar pasar por debajo de la mesa, me lo he dicho como un mantra en estos últimos tiempos, y es que nuestro tiempo es dinero. Creo que nosotras las Ujú. mujeres, y lo voy a dejar de reflexión, damos nuestro tiempo, regalamos nuestro tiempo y nuestro tiempo es dinero. No malgastemos el tiempo en cosas que realmente no valen la pena. Por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas en redes sociales. No estamos realmente Ujú. haciendo una buena gestión de nuestro tiempo y ahí también estamos perdiendo bienestar y estamos perdiendo dinero. Exactamente. Sí, de hecho, justamente como tú lo pones en este momento, ¿en qué quiero invertir mi tiempo? Lo quiero invertir en bienestar. ¿Qué tipo de bienestar? ¿Ok? ¿Lo quiero como bienestar económico o lo quiero como bienestar en salud, bienestar mental, para poder tener un bienestar integral? Y ahí entonces es donde vas a darle el valor real justamente a tu tiempo. Y para finalizar, simplemente llamarlos a la reflexión de cómo nos estamos relacionando con el dinero. Lo vemos desde el punto de vista de la prosperidad o desde el punto de vista de la carencia. Lo vemos desde el punto de vista de me lo merezco o me criaron de una manera donde le tengo que tener miedo y estar continuamente estresado. Cómo me vinculo con los conocimientos que tienen que ver con bienestar económico, porque es cierto, el dinero no da la felicidad, pero sí te puede dar tranquilidad. Y bienestar, que se lo Que se dicen. lo dicen 2 de 50. Amiga, encantada de estar en un nuevo episodio contigo y con nuestras oyentes. Gracias a las personas que nos escuchan, nos dan like. Si les gusta este episodio, por favor, compártanlo, denos like, podemos nutrir a mucha gente. Este tema particularmente, yo cada día más lo veo en dueñas de negocios, mujeres que quieren emprender, en situaciones en las que se han divorciado y no saben qué hacer, cómo salir adelante. Así que busquemos el bienestar de la comunidad. Y vayan al perfil de Andrea, no es por hacerle propaganda, pero Andrea es muy buena y trabaja en esto. Y es confiable, así que pueden ir a Muchísimas su, gracias, tiene, amiga. tiene muchísima información y toda información valiosa que nos puede servir como para dar ese primer paso. Así es. No esperen, nunca es tarde. Muchos besos. Un Se les beso. quiere. A los que nos escuchan, te quiero mucho, amiga. Feliz semana. Gracias, Nos te vemos en el quiero. próximo episodio. Así Bye, es. Bye bye. bye.